Hola, buen día. Mi nombre es Nitsi y les voy a presentar el tema de ética en la ciencia de los datos. Comenzando por el contenido. Empezando por los tipos de datos, aquí vamos a hablar de 6 tipos, empezando por los datos estructurados. Estos son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro, o sea que hay un orden ante tal recopilación. Siguiendo por los datos no estructurados, a comparación de los estructurados, esto quiere decir que no son fáciles de encajar en un modelo de datos, o sea que hay que buscar con un poquito más de precisión y el contexto va a variar. Siguiendo por los datos del lenguaje natural, este es un tipo de datos que no son estructurados y son difíciles de procesar. Después tenemos los datos que son generados por una máquina. Esta es una información que se crea automáticamente por una computadora, proceso, aplicación o otro tipo de intervención que no intervenga la ayuda humana. Después seguimos con los datos basados en gráficos. Esto es normalmente lo podríamos asociar como los gráficos, pero no es exactamente eso. Esta apunta a la teoría de solamente los gráficos matemáticos y modela relaciones entre objetos. Por último tenemos los datos de audio, video e imágenes. Estos son tipos de datos que plantean desafíos específicos y reconocen objetos a través de imágenes y son un desafío por las computadoras. Después tenemos el flujo de trabajo en la ciencia de los datos. Esta etapa va a abarcar diferentes etapas que van a transformar los datos en información útil y accionable, o sea que se puede utilizar. Y va a constar de 6 fases, las cuales son como primera recolección de datos, después la preparación de los datos, después los análisis exploratorios de los datos, siguiendo por el procesamiento y la limpieza de los datos para después interpretarlos y por último almacenarlos. Ahora, desglosando un poquito más estas fases, comenzando por la recopilación de datos, estas deben de estar en condiciones óptimas y actualizadas para poder recopilarse. Pueden estar compuestas ya sea por un almacén de datos o por un data lake. Después, en la preparación de los datos, aquí va a comenzar la preparación para la organización. Se van a detectar errores, se va a descartar información que ya sea que esté errónea o sea muy repetitiva o que esté incompleta. Para la introducción de los datos, aquí tenemos que los datos seleccionados van a ser enviados a diferentes destinos, ya sean a donde correspondan, y van a ser traducidos a un lenguaje entendible para su receptor. Después sigue el procesamiento y la limpieza de los datos. Aquí estos datos van a ser separados y optimizados para su uso final, y esto va a ser realizado por medio de una técnica que se llama Machine Learning. Después sigue la interpretación de los datos. Aquí finalmente ya se tiene todo el resultado de las etapas previas que se llevaron a cabo y ya está en una forma que sea entendible para todo aquel receptor. Por último, sigue el almacenamiento de los datos. Aquí ya se va a almacenar toda la información resultante del proceso y del análisis de los datos. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? El procesamiento y el análisis de los datos parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan su información de calidad, o sea que la información que se esté presentando ya esté previamente revisada, que esté correcta, que no tenga errores y pues que sea útil para aquel que la va a recibir. También debe estar en condiciones óptimas y debe estar actualizada. Las fuentes pueden estar compuestas ya sea de un almacén de datos o de un data lake. El primero debe contener los datos arrojados de ventas, servicios, marketing, etc. Y el segundo es un almacén que está enfocado solamente en la información del Big Data de diversas fuentes, ya sea que estén estructuradas o no estructuradas. ¿En qué formato se pueden encontrar los datos? Aquí encontré 3 tipos, empezando por los estructurados, que son los datos organizados en tablas o en bases de datos que están bien definidos. Y ejemplos de estas bases de datos puede ser el MySQL, el PostgreSQL o SQL Server, que si no me equivoco son bases de datos que se utilizan mucho en informática, en programación, etc.
Y también otras bases de datos podrían ser los formatos de hojas de cálculo como el Excel, que ahí viene toda la información. Pasando al siguiente formato, son los semiestructurados. Estos quieren decir que tienen algún cierto tipo de organización, están entre estructurados y no estructurados, y un ejemplo de este formato sería el JavaScript. Siguiendo por los no estructurados, aquí quiere decir que no hay una organización predefinida y que suelen ser archivos de tipo multimedia, como lo son los archivos de texto, los PDF, las imágenes como JPG, PNG o GIF, y audio como el MP3 y video como MP4. En el almacenamiento de los datos vamos a comparar dos, lo que son bases de datos y almacén de datos. En las bases de datos tenemos que la colección de los datos que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos. Y los almacenes de datos están diseñados solamente para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Mientras tanto, la base de datos está diseñada principalmente solamente para registrar los datos. En los almacenes de datos también va de informes recuperados que van desde comparaciones y tendencias hasta gráficos que ya han sido detallados. Las bases de datos son optimizadas para realizar operaciones de lectura y escritura de transacciones de un solo punto y son un proveedor de datos en tiempo real. Mientras tanto, el almacén de datos va a realizar consultas analíticas como en un almacén de datos y están diseñadas para mejorar las consultas analíticas utilizando menos tablas y una estructura un poco más simple que sea más fácil. Y por último, en las bases de datos pues generalmente presentan tablas difíciles, lo que va a proporcionar un procesamiento y un almacenamiento eficiente. Por último, pasamos a los aspectos éticos que hay que considerar al momento de almacenar los datos. Durante la bibliografía consultada yo revisé, encontré estos 6 principios, los cuales voy a mencionar, empezando por el principio de la licitud y la lealtad. Esto quiere decir que la información que se va a obtener no puede ser utilizada de manera ilícita. Después sigue el principio de exactitud. Aquí los encargados deben de verificar periódicamente la exactitud y la pertinencia de los datos. Después sigue el principio de finalidad. La finalidad de un fichero debe ser conocida, especificada, legítima y publicada antes de su creación, o sea que no puede usarse sin tener un fin al cabo. Después sigue el principio de acceso de la persona interesada. Toda persona cuyos datos están siendo procesados tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, o sea que la persona que está proporcionando la información tiene derecho a saber si su información está usada correctamente. Después sigue el principio de la no discriminación. No se debe de registrar información sobre el origen racial, étnico, color, vida sexual, opiniones políticas o convicciones o de otro tipo sobre la participación de una asociación. Y por último, el principio de seguridad. Dice que los ficheros no deben ser protegidos adecuadamente contra los riesgos naturales y humanos. En pocas palabras, pues que pues como cualquier otra cosa, debemos de mantener una ética al momento de si vamos a tomar información ajena, de no hacer un mal uso de ella. Y por último, las referencias que fueron las que se nos brindaron de Blackboard, y agrego una más.